Bueno, señores, bienvenidos a este fashionómetro especial del festival, uno de los festivales más importantes en el mundo, que es el Festival de Cannes en Francia. Ay, qué espectacular. Y bueno, Raúl, tú sabes que siempre todo eso está lleno de moda y es una cosa fabulosa y teníamos que hacer esto. Pero de una vez a ustedes les digo, denle like, comenten y por supuesto no olviden de suscribirse al canal del Gordo y la Flaca y activar todas las notificaciones para que no se pierdan de todo el contenido exclusivo que hacemos para todos ustedes aquí semana tras semana. Y bueno, como bien decíamos, una de las alfombras más esperadas del año. Espérate, vamos a presentar a los que tenemos aquí. Ya va, pero bueno, ahí voy. Estoy haciendo así, crema y nata. La gente más famosa, 2 semanas de pura moda y ahorita sí, vamos a presentar a esta gente fabulosa que nos está acompañando para que nos dé su opinión si les gusta o no les gusta. Aquí Miss Universo, porque está como una reina. Miss Universo sabe de fashion un poquito, ¿no? Clarisa Molina, claro que sabe. Y el experto, porque como es el Festival de Cannes, Fred Redondo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Pero bueno, ¿qué les parece si de una vez sacamos las tijeras y empezamos a cortar? ¿Vamos de una vez? Okay. Vale. Bueno, vamos a ver esto. Anya Taylor-Joy se ha presentado con un sinfín de looks, pero este de Dior, hecho a su medida, ¿qué les parece? Raúl, comienza Me encanta, me parece bonito, me parece ella no me gusta porque está muy blanca, parece que no coge el sol como pero tú. Es su estilo. Nunca va a la playa. Oye, Dani, todo pero esto, pero el vestido le queda bello. Si fuera una muchacha más oscura, le quedaría más lindo. No. Bueno, Raúl, y no, pero el color yo creo que le queda muy bien, aparte de que eso es lo que menos yo veo, Raúl, porque le queda está bello el exactamente vestido. a la cintura, el entalle, el pelo también. Yo sé, lo que pasa es que el pelo entre el vestido es más o menos el mismo color. Okay, el pelo es rubio. Sí, por eso. Rubio se ve como clarito. WhatsApp. El vestido es casi blanco, Se ve es un color poco piel. guasa. Sí, pero esto, mira, esto es una estilo. tendencia que lo empezó, tú sabes qué, Nicole Kidman, nos recordamos, con la piel blanca, y ella empezó a hacer lo que todos los asesores de imagen decían que no había que hacer, vestir con vestido del mismo color que su piel. Claro. Y ella empezó a poner esta cosa que da, como hace ella, un touch glamuroso, retro. Como y etéreo. mucho misterio. No, le queda bien, pero ella es muy blanca, debería tomar Pero un poco es de un sol. estilo, es una decisión. Igualito, este vestido hecho a su medida es un clásico de Dior, lo hicieron específicamente ella. Para mí se veía romántica, elegante, clásica. ¿Tú has visto la cola que hay en las tiendas Dior ahora para poder entrar? No, sí, Siempre hay aquí- 10, aquí 20 siempre. personas afuera. Pero está bien, no pasa Esto no nada. pasaba hace años atrás. Bueno, vamos con alguien que está más bronceado, ¿te parece? Vamos a hablar de A ver, Salma a ver. Hayek en este Yves Saint Laurent, A ver. que se ve, bueno, Salma para mí o lo hace buenísimo o no lo hace tan chévere. Clary, ¿qué te pareció a ti este look? A ver, el collar tal vez no me lo hubiera puesto, no sé por qué especialmente, no sé, el vestido es un tubo de lentejuela muy clásico, se mantuvo muy clásica, pero el accesorio lo hubieran quitado. Y Mira, este yo- otro, ¿a ti qué te parece, A Fred? ver, Mira, yo este es encuentro el que el otro. vestido negro le quedó súper bien. Sí. Y como tú dices, muchas veces va demasiado y no le favorece. Hay que reconocer que hay un trabajo, sabemos que cambió de asesor de imagen el año pasado, porque ella la ropa la tiene. Sí, Ha sin casado duda. con el dueño Acceso de al todas las closet, grandes sí. marcas. Lo que así tiene la puesto ropa la le queda tiene. muy bonito. Y esto le quedó bien porque se supo hacer asesorar con alguien que entiende de su figura y que la favorece, porque antes se vestía fatal Pero y con la misma marca. antes se vestía horrible. Horrible, Hasta con la después misma que se marca. casó con el millonario este. No, No, después después que también se con la casó con marca. él, ella se ha puesto cosas de Gucci, se ha puesto unos colores horribles, pero últimamente parece que Ha cambió de la acertado más. persona que la asesora y se está vistiendo Eso. mucho mejor. Ese es, Para mí sí. estos looks están bonitos, pero tampoco me desmayan. No me gusta el collar, es verdad lo que dice Sí, Clarissa. el collar lo hubiera quitado, se lo doy, mira, agárrame ahí, que me voy a tirar la foto. Pero de todas formas, con Y la edad seguro que tiene, baratico con la ese edad que collar. ella tiene y todo lo que ha pasado en su vida, porque tiene millas, luce espectacular. Tiene Sí, luce millaje. espectacular. Ahorita le decimos millaje también a la cosa. Bueno, se ve espectacular. Va. Otra persona que ha dado sentimientos encontrados, porque esto al principio estamos comenzando con lo que más o menos nos gustó, pero hay sentimientos encontrados. Coco Rocha en este diseño Vale. de Chenny Chan, que bueno, muchas personas dicen que es una obra de arte. Raúl, ¿qué te parece esto? Ella es una modelo muy famosa, se llama Pero Coco Rocha. esto uno se lo pone para llamar la atención. Muy bien, Vale, No, esto no es Raúl. normal. Esto, Ok. no sé, esto es para llamar la atención y que la gente hable de ellos. Exactamente. Tú, Fred, ¿qué Mira, te yo pareció? creo que lo que hay de bien dentro del look, a ver, ella es un personaje. Sí. Es una top model que da clase y todo, que era bailarina, por lo tanto, tiene una cosa que sabe cómo moverse con este vestido, lo que no es fácil. Lo que tengo que reconocer, encuentro que era un vestido para la Met Gala. El tema de la flor y todo. Y creo, bueno, lo hablamos un poco antes, no sé, puede ser que como no la invitara a la Met Gala, tenía el vestido de reserva y se lo puso acá. pasiones La ahí. parte de atrás creo que ¿no? tenía como ¿no? una Puede ser. lengua que Sí, salía parece que una estaba flor. manchada. Es una flor, Raúl. Ah, yo Como pensé si que era una flor, era una lengua. Mira, está como llena una de cala. Una orquídea.
No, es que yo creo que Una es como las orquídea, calas sí. estas blancas. Clary, A ¿tú? mí me gusta la silueta que da, pero obviamente es un vestido exactamente para llamar la atención y decir, Sí. llegué yo aquí. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo ella se sentó a ver la película? Porque al final del día es a sentarse a Y ver el que una estaba atrás, película. Atrás. el que estaba Ese es. atrás, El que estaba atrás no bajándole vio nada. la flor. Sí, a mí también me parece muy showcero para Sí. este tipo de eventos. Definitivamente para mí el Festival de Cannes es glamour al máximo. Hay un protocolo increíble, tienes que usar tacones, vestido largo, que más bien en años anteriores ha generado muchísima no te puedes poner lo que tú controversia. quieras. No, aquí No, hay no como es un como el Met protocolo. Gala. Es un protocolo como ¿Y bastante qué pasa si no estricto. te pones tacones? No Bueno, puede te han entrar. regañado. La gente se los ha quitado en la alfombra. Han habido años en que hemos hablado muchísimo de eso. Pero Sí. bueno, vamos a seguir ahorita con Samadhi Sendejas en este diseño de The Weird Market de color rojo. A mí esto me parece como muy... está tranquilo. Es un look... No me encanta, pero no lo quiero quemar. Eso sí, cinturita como la tuya, Clarisa. ¿eh? Bueno, sí, Ajá. está lindo, está muy bonito. La silueta sí. se le ve muy linda, el arreglo también, de verdad que quedó A muy ver, bonita. Es yo elegante. creo que si hay que resaltar algo del look es el corset. Y resaltar que volvemos a los 90, nos recordamos de estos vestidos satinados que tenía el corpiño, el corset y la parte de abajo La una falda. Esto muestra una tendencia. Es wow, no encuentro tampoco. O sea, eso Pero yo necesito hay una para tendencia. la barriga. En vez de tener que operar. Pero Bad Mira, yo me puse la fajita Pero Bad Bunny, también. acuérdate Un que lo corset hizo. que me apriete. Pero Es Bad por Bunny eso. lo hizo en el Met Sí, Gala es y se esto. arrepintió, así que cuidado con lo que Mira. deseas, ¿oíste? ¿Pero qué te pareció el look de Samadhi? ¿Te No gustó? me parece mal. Está Tampoco bien. me parece ¿Ves? Wow, espectacular. tampoco Eso. wow. Es esto. Yo creo que si a nosotros nos invitan al Cannes, a este festival, yo iría con una cosa así como más como cocorrocha. Así, Ajá, para hacer sí, ridículo. total, porque eso es exacto, ridículo. Es que verdad. hablen, pero que Pero, hablen. exactamente. Bueno, vamos ahorita con la actriz Loreto Peralta de No se aceptan devoluciones. No sé si se acuerdan. Ahorita Está es toda elegante, una está lindo. mujer. Tiene Está puesto este diseño espectacular. Ramicadi. Ajá, dime, Raúl, ¿te encantó? Espectacular. Me parece Estoy de acuerdo. súper elegante, Sí. bello, veraniego, bonito. Me encanta. Muy bello, Eso, espectacular. realista. Me encanta que la cola que Sí, le va hace al lado. volumen, me imagino que Sí. ya cuando se lo puede quitar hace un look totalmente diferente. Me encantó el total look. Es que cuando tú tienes la parte separada como eso, te recuerda, a ver... Ah, tú dices hay la cola del vestido. No, Sí, lo la que cola. quería decir, mira, Claro, que claro. nos recordamos que no solamente una red carpet, es la única que tiene esta escalera enorme y estos tipos de vestidos retro que son los vestidos Luce. para, tú te recuerdas, para la ópera, que tenía esta falda, permite un juego intensivo al momento de posar en las escaleras, porque la silueta está de un lado y la cola del otro, 100%. y te hace una super foto. Me gusta Y el es muy- collar, es muy- me gustan los aretes, aunque sean Sí. cuadrados. Los Me aretes gusta son- todo lo que tiene. Las joyas son mésicas. Es lo que tú estabas diciendo también, Fred. Tienes como un poco de tiempo bastante medido para tú poder entrar a ver la película y ella lo supo lucir. Y ella, tengo unos segundos para Sí. que me vean, voy a Sí. hacer que me vean y Total. así esto es lo que yo quiero ver. Una gente, wow. Bueno, Sienna Miller en este Chloe, que creo que la mayoría de nosotros nos ha gustado. Ella también fue vestida de esta misma marca para el Met Gala. Fred, ¿cómo te sientes con este look? A mí me encanta. A mí también. Estoy porque, mira, Chloe había desaparecido un poco, ¿no? No había mucha gente y se vuelve a la época de la esencia de Chloe, lo vaporoso, las flores muy ligero, como un poco, ¿sabes? Una rubia que corre en el campo así, al cámara lenta. Tiene Con toda esta imagen. movimiento. Sí, transparencia, movimiento. Y Sienna Miller, hay que recordar, fue la It Girl de los 90, de los 2000. Sí. Y ahí vuelve como mujer madura, pero con estilo, sexy, mostrando, mira, se puede evolucionar con tu edad y siguiendo marcando tendencias, pero tendencias para la chica de su edad. No va para la chica joven. Y- Esto me gusta. Y acaba de dar a luz, Clary. Oh my Imagínate God, tú. no, se ve Exacto. preciosa. Sí, Para, sí, a mí sí. me acuerdo un poquito, es como una versión más sofisticada y más elegante de lo que Jennifer López utilizó en Atlas. Chloe también. Ah, Son la exactamente. misma Pues mira, línea. exactamente, van de la mano. Me gustó mucho. Tal vez no para Cannes, yo personalmente no usaría eso, más bien usaría Sí. más el anterior. El Ok. otro día una amiga mía colombiana tenía puesto algo parecido para un bautizo. Ah, pensé que ¿Ves? era así Sí, para... Un bautizo elegante. Sí, sí, un Claro, bautizo es Es elegante. guapísimo, ¿eh? Pero esto exacto, o te fascina o no te Sí. gusta. A mí No, sí no me está gustan las feo, cosas no autorizadas. está feo. No. Es transparente, vaporoso, pero sí, para mí también yo siempre quiero un poquito Sí. más de elegancia, entonces Total. estoy de acuerdo contigo. Sí. Bueno, Maciel Taveras en este diseño de Janina Azar, con este diseño, con este Cristo gigante atrás en la Pintado. alfombra de Cannes, que también generó controversia, Clary, porque bueno, no sé si viste que también a ella la estaban empujando, igual que pasó con Kelly Sí, Rowland. que de la hecho, estaban apurando. Raúl, ¿y te acuerdas que aquí, que en El Gordo y la Flaca mencionamos eso, que habían sacado dos
dos actrices. Pues resulta y viene el caso que esta actriz, yo la conozco, ella es de la República Dominicana, es Miss República Dominicana. ¿Y eso es un vestido yo de un ni la dominicano? reconocí, es de Yanina Yanina Azar. Azar. Pero es está para llamar la señora. atención también. Pero es un statement Pero que ella tú fue a vienes hacer con el obviamente vestido ese. a Cannes. Entonces te viene la gente, te pisa y la gente dice, mira, está pesando en la cara a Cristo. Bueno, Es no, verdad. yo creo que más bien la estaban sacando, si se dice, por el tiempo. Ah, por ver, el claro. tiempo, sí, sí. Hay una para que cuestión le de aquí hay un tema, Mira para es como, esto. a ver, si tú vas a Cannes, yo creo que lo peor que te puede pasar cuando tú consigues una invitación así y que tú pases, que nadie te ve, es lo peor que puede pasar. Estoy de acuerdo. Yo prefiero que me diga, Statement. horrible como Eso fue se ve, pero por lo menos estás, Sí, es verdad. estás destacando, todo el salió mundo en hablando de todas ti. con el partes, Cristo. claro, Nadie sí. la conoce, pero... Es Salió esto, en pero todas partes y provoca eso es- algo. Claro, cuando 100%. si yo voy que Sí. nadie me conoce, mi amor, yo tengo que hacer algo para que hable. Obvio. O no, si no, ¿para Claro, qué ella logró el vuela? ¿Para qué cometido, hacerlo? sí, No, claro. Una voltereta, me pongo Así a hacer que- ahí un Sí. flip-flap. Pero no es difícil, Clarisa, algo que se ponga la van a recordar. Es verdad. Ay, Porque gracias, es guapa. Rauli. Qué lindo, viste, él me quiere. Porque eres bella, amiga, porque eres bella, Pero no por lo lo que di- estés doble haciendo. Yo sé, pero yo No, no. mentira. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos ahorita, mi gente bella, con quien no nos gustó mucho. Bueno, muchos de estos comentarios han salido de ustedes. Les recuerdo, antes de seguir, denle like, comenten su favorita y su no tan favorita acá abajo en los comentarios. Y no se pierdan de absolutamente nada dándole clic ahí a las notificaciones. Vamos con Bella Hadid. Este traje color como carne, marrón, transparente de Yves Saint Uy. Laurent. Ajá, Raúl. Ay, Raúl. Ay, sí, cómo no. Bella Hadid, A me Raúl le gusta. encanta, claro. Raúl, Ahora, no. ¿por qué te gustó? A ver, Raúl, cuéntanos. ¿Por qué Ay, te gustó Dios ese mío. vestido? Señor, ten piedad. Raúl, ¿Por ¿por qué te gustó? Se quedó- Me parece, o Se quedó primero, mudo. ella es una modelo famosa. Sí. Estamos hablando del Controversial vestido. también por muchas cosas que ha hecho. Sí. Ahora con el problema de Israel, los palestinos Sí. ha sido bastante controversial, pero luce espectacular. Ajá, Fred, tú. A ver. Sobre ¿qué todo diría? de- Mira, de yo te la- voy a decir, de lo puro y la lo parte contra. de- Para abajo del le queda torso. súper Ay, bien. Raúl. Yo creo que lo pur y lo contra del vestido. El pur porque, a ver, Cannes es donde había las actrices, tú te recuerdas, los bikinis a la época de los años 50, 60. Por lo tanto, se acepta un poco de desnudez, pero muy poca. Así que ella tiene como los pechos Bastante afuera, expuesto. Expuesto. Que es también porque es una chica políticamente que reivindica también Sí. todo esto. Así que hay un mensaje. El vestido en sí mismo ha decepcionado mucho porque ella es la reina del Festival de Cannes. Hace años que marcó tendencia, que llega con vestido muy extravagante, pero muy elegante. Y todo el mundo, como hacía como 2 años que no había ido, esperaba Algo la más vuelta guau. y no fue tanto. Fue más popular los vestidos que se puso en su balcón o paseando por Cannes que el Que vestido de la esto. noche. 100%. Extremadamente popular y conocida en Europa más que en Estados Unidos. Sí. Es que es guapísima y es Bella. una de las top models del mundo. Ajá, Clary, ¿tú Sí. qué opinas de este vestido? Porque yo quiero saber tu Oye, opinión. Fred, ¿eso es Bueno. una bufanda o una camisa? Eso no sé, un Es jabot. un Ah, eso no se lo accesorio. ponen por Un arriba, jabot. no sabía que era. A mí personalmente me encanta el vestido. Obviamente la transparencia nunca lo haría de esa manera, pero por supuesto ya esa historia que tú dices justifica lo que ella hace, pero sí esperaría Me algo parece bonito. mucho más wow. Yo le voy a decir a todo el mundo que A ver. esto no me gustó, pero para nada. ¿Tú Me no te parece gu- que me espero muchísimo más de ella. Este vestido se lo pudo haber puesto para una fiesta. ¿Tú no te fuiste y nunca te has vestido así? Transparente, marrón, así que tea-length. El para marrón una es un alfombra. color, un de la color muy temporada, bonito. pero no me lo espero en este tipo de alfombra que esto No. es así. No me gusta esto, quiero más, quiero más. Bueno, Eso era para ir aquí a Miami una nochecita social. exactamente. Bueno, vamos a pasar ahorita con Zoe Saldaña. Este es también diseño de Saint Laurent, inspirado en la colección Primavera del 96. Bueno, para mí esto es demasiado rococó. Clary, ¿qué te parece a ti? Tiene muchísimos lazos, siento que está un poco muy cargado. Creo que el color la borra totalmente. No sé, A ver. creo que es como un vestido que conseguiste aquí en la esquina en una tienda Ay, en no descuento. sé, es como, sí, es verdad, es un exceso de lazos hay ahí, o sea, o el de arriba o el de abajo. Yo lo hubiera dejado sin el lazo de abajo, por supuesto, y, ay, no me No, gusta, no, no, tú- ¿Quién es No, Sol traté Saldana? eso, Mira, traté, Siempre pero... ella se viste bien. Pero aquí usualmente. no. Sí, pero Dominicana fíjate, también. Dominicana, pero Amarró yo una traté de mortadela. buscarle la vuelta, pero... No, Yo soy También fanático de encuentro ella. que, Sí. encuentro que la joya no me gusta, porque encuentro que el collar tiene una cosa como medio hoja. Que chocaba Después tú con tienes los lazos. una piedra verde grande con el nudo rosa.
Es un poco, parece un poco como la Barbie de los 80, De cuando espalda tú se ve haces preciosa. el vestido de Barbie en grande. No, no me gustó tampoco. Las proporciones no son buenas. No, no, muy cargado y nos encanta cómo se viste, pero no lo logró. No. Eva Longoria en este diseño de Nicolas Jordan, color como aqua. A mí esto me parece que es directamente de un concurso de Ay, belleza. sí. Creo que usó otros looks a lo largo de estos días mucho más lindos que esto. A mí esas antenas parabólicas Sí, que está tiene raro, ahí, pero no le queda bien. No, bueno, no le queda ella, mal, no le queda mal. ella es espectacular. El vestido, estamos Ella hablando tiene de su buen vestido. cuerpo también. ¿Qué te parece su vestido? ¿Te gusta el vestido? No, el vestido no me gusta, pero no le queda mal. No, Una ella- cosa es que me guste, otra cosa es que le quede Eso. bien. No, no, ella no se le ve queda mal a fabulosa. ella, se le ve, está raro eso que tiene. Eso. Ajá, claro, y bueno. Sí, el vestido en sí es como eso, como que tú vas a una tienda al último minuto y quieres un vestido y de Y gala. pusiste ese broche Sí, ahí. exacto, pero ella preciosa, obviamente. Sí, sí, sí. Fred, tú, A ver, Felicidades a Pepe Bastón, yo que está creo casado que con me... ella. ¿No? ¿Qué? el esposo le mandó felicidades al Mira, esposo. no, el vestido, el color no me gusta. Este color agua no me gusta. El detalle extravagante me gusta. Yo creo que más es más es mejor. Sí. Pero yo estoy cansado editar. de las aperturas en los vestidos, las transparencias. Sí, lo hemos visto mucho y creo que hay que pasar a vuelta. y Necesitamos esto algo saca- nuevo. Sí. Bueno, a ver si esto nuevo te gusta de Heidi A ver. Klum en este Lever Couture. Que a mí en particular me recordé de Heidi una Klum. lufa, la lufa que usamos para lavarnos y echarnos el jabón líquido en el baño. Ahí está tu lufa, Clarisa, Mira para que te para bañes esto. mejor. Eso metes es allá exactamente adentro. lo que él dice. Hay que ir para que hablen de ti. Eso fue exactamente Exacto. lo que logró. Eso era para ella no meter la barriga, Raúl. Pero de todas las barbaridades que uno ve, esto no le queda mal. No, No, Bueno, No, pero no le queda mal. no le queda mal, pero no me encanta el vestido. Estamos hablando del vestido. Yo a Heidi Klum la adoro. Estamos hablando, cuando uno ve a la gente vestida Ajá. en muchas de las cosas latinas que nosotros hacemos, aquí se visten muy bien en Cannes. Sí, 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 que obviamente. muy, muy bien. Pero te parece que Otro este vestido es muy- presupuesto. Me parece que el Raúl. vestido le queda bien. Ah, yo encuentro que Heidi Klum No es siempre... una barbaridad. no es yo una encuentro que barbaridad. siempre falta de exceso. Eh. Va como, como al Editar, último editar. momento habrá dicho, mira, aquí estamos 3 volantes Sí, y vamos a poner más volumen acá. Que hay un momento que la idea es buena, pero siempre como... Es mucho. Hay siempre algo que como... Sí. No es, Bueno, y es esto. alguien que no tuvo excesos era Selena Gómez en este Saint Laurent blanco y negro con estas joyas Bulgari. La gente en la calle dice que el señor va mucho. A mí me parece que se ve espectacular. sí, A mí está este muy look me linda. parece que se ve muy linda. Sí creo que ella es más joven y puede jugar con otras Se cosas. ve muy elegante. A mí No, pero también me está muy encanta este elegante, look, sí, es Raúl. verdad. A mí me parece que a mí el blanco y negro en una alfombra roja siempre para mí es como una No, pero se ve dicha elegante y segura. mira el corte perfecto, todo. Sirena, 100%. El Selena peinado Gómez muy bien la por ella. refrescó un poco, ¿verdad? Eso. El peinado un poquito. Mira, hoy con Zoe Saldana, Edgar Ramírez y Selena Gómez, latinos al poder. La mayoría de señores. las cosas que he visto son buenas. ¿Viste? Sí, Bueno, La está mayoría bien. son Sí. buenas. es que en Cannes no hay mucho desastre. Pero yo encuentro que, por decir algo sobre ella, creo que no va a... Yo creo que siempre se veste como para 10 años más mayor que lo Claro, que es. que es lo Le que dice falta la un gente, poco sí. algo más joven, porque es una chica joven y siempre el look ¿Tú podría crees que ser esto la hace lucir mayor? mayor, sí. Es un vestido más aseñorado. Sí, más pero, aseñorado. Pero el luce tuerzo, elegante pero- y el collar perfecto. Y acuérdate que Bulgari. también ella no se siente súper bien con su cuerpo, entonces quizás está yendo por esta tendencia Sí. corsetosa para eso. Pero muchachos, Bueno, ¿Por qué no Benedict, fuiste a Vale. Cannes? no me invitaron, Raúl. Yo los llamé, Qué lástima. pero no me invitaron. El año que viene estoy ¿Tú no le allí. dijiste que trabajas en el Gordo Flaca? Sí, le dije que te conocía y me dijeron, no, si te conoces a Raúl no vienes. No, es imposible. No, pero Raúl, ¿cuál fue tu favorita y tu menos favorita? ¿Te acuerdas? Tu favorita, te la tengo que nombrar. Es que hay que hacer la tarea, hay que hacer memoria. ¿Quieres vamos que a te ver. diga? Ajá, a ver. ¿Quién fue tu favorita? Bella Hadid. ¿La Hadid? ¡No, Raúl! ¡No! Como que yo no lo ¡No! sabía, como que yo no lo sabía. No. ¿Y tu menos favorita y la que menos te gustó? No hay una que menos me gustó, de verdad. Está bien, Todas para que me tú parecieron veas. que, oye, con lo que veo aquí yo en todas las Y alfombras en frasecitos. Estados Unidos, Sí. esto, por favor, Estoy de es acuerdo. maravilloso. Estoy de acuerdo. ¿Tú, Fred, tu favorita? A mí mi favorita es Sienna Miller. Ajá. Encuentro estupenda la edad que tiene, que sigue activa, modelo, actriz, representante fashionista, porque necesitamos It Girl que no tenga 20 años. Ok. Y ella es una It Girl. que Referencia. ¿No te es gustó? esto. Le encantó, esta es la La que me Hadid. gustó. No, la Hadid, yo soy fan de ella, pero por eso esperaba un poco más de No, ella. señor, no, ¿Que señor. se estuviera más desnuda? No, más. No, más- porque el más vestido sea más elegancia, largo. Más Ok, show. ok. ¿Y tu menos favorita? ¿Se te ocurre Y alguien? yo diría la Coco Rocha también, porque encontré que no era para este Mi evento. frasecito. Sí. Ujú.
Claritud. Bueno, yo lo de la Corona Anja me gustó mucho. Es como la definición de lo que es un festival Lo que de te Cannes. esperas Sí, aquí. correctamente. Muy bien, Clary, sí. La Finito, se terminó esto. voy por Hadid. Es verdad, lo vi bien y de verdad que no es para Cannes. Estoy contigo No es para 100%. Cannes. No, no es para lástima que una no pudiera cena, acá para para ir una a comer cena. al lado del restaurante de mi amigo Mauro Colagreco, Ve. que tiene 3 estrellas Michelin Mauro, allá. invítanos el año que viene En para Miraflores. comer. Hacemos el Por favor. fashionómetro el año Ay. que viene en el restaurante de Mauro, ¿les parece? Bueno, Por yo estoy de favor. acuerdo con lo que tú dijiste, 100%. Quiero saber lo que opinas tú. Deja allá abajo en los comentarios tu favorita, tu no tu favorita. Estoy segura que vas a estar en total desacuerdo con Raúl, porque Raúl nada que ver con Bella Hadid. ¿Qué es eso, Raúl? Claro que no. Un beso grande y nos vemos la próxima. Chao, muchachos. Gracias. Los quiero. Gracias. A ti. Muy bien.